huevada me alcanza. Ya está, nada, serios no van a estar nunca. Ahí está Brian, también saluda. Ahí estamos. Bueno, ya estoy grabando. Bueno, hoy es 7 de julio y vamos a hablar de dos temas, fundamentalmente. Surgió después un tercero por el tema de eclipse, no eclipse. Bueno, vamos a darle también un poquito de onda a ese tema. Sí, Nani. Yo después tengo unas preguntas de otro tema. Eclipse Ah, ciclónico bueno. es lo No, no, mismo, de un no tema es lo nuevo. mismo. No, ¿querés que El lo veamos eclipse, ahora? Lo vemos ahora, Nani. sí. Estoy con, bueno, pregunto, estoy con el reloj de sol. Bien. El ¿Qué eclipse diferencia y hay? el tránsito. ¿Qué? ¿Qué dice? Los eclipses y los tránsitos también. Sí, bueno, está bien, pero ahora ya empezamos No, con pero estoy otro tema. preguntando, José Luis. reloj de sol. El reloj ecuatorial. Sí. eh, o sea, ¿cómo se llama ese reloj? Que, por ejemplo, tiene, bueno, una esfera, tiene los números y proyecta la hora ahí abajo, en ese nomón o en esa placa que puede estar ahí. Ese Si es un tiene, reloj ecuatorial. ese se llama el reloj ecuatorial, el que está ecuatorial y que tiene, por ejemplo, puede tener como una chapa con los agujeros de los números calados y te Sí, proyecta la sombra en el piso, ¿sí? sí. Ok, pero esa sombra que te proyecta, o sea, cuando pasa suponete que ponemos una línea norte-sur, Sí. norte-sur, y Norte-sur. cuando justo la hora pasa ahí, en ese medio son ponerle las 12, ponerle la 1, las 2 ahí, justo ahí. Sí, a ver. Lo que hace, vos tenés la chapa es así que te Sí. va entrando y te va pasando. Tenés una marca, puedes tener una marca en el piso directamente que te va indicándolo. Hay muchas maneras de hacerlo. La más fácil de todas es tener una punta que te haga sombra y esas puntas se van dibujando en el piso el camino que va haciendo. Por eso los relojes suelen tener como varios caminos, porque dependiendo de la época del año, hace una curva, hace una recta o hace una curva invertida. Entonces vos podés ir saliendo de esa manera, pero no sé qué reloj, está haciendo uno ecuatorial. Sí, ahí Ecuatorial. Pablo quiere opinar. Puedo, puedo opinar. Nani, acá Sí. en Esquel, en la terminal de ómnibus, hay un reloj de esos que vos decís. Es exactamente así, o sea, es como si fuera un globo terráqueo. Tiene un eje que es el que proyecta la sombra y las horas marcadas en un semicírculo en la parte de atrás. Pero tiene inscripto ahí cuánto hay que sumar o restar según la época del año. Porque la Sí, sí, ahí lo sombra va a vi, ir cambiando según la época del año. Entonces ahí tenés, estoy, porque estoy investigando todos los que hay y estoy claro. viendo los modelos y demás, pero bueno, o sea, me confundo, el reloj ecuatorial es este, el que proyecta, sería el más fácil de entender. Es más Y fácil de bueno, yo entender, pero es el más difícil de hacer. le saco una Ah, foto, te hago un video del que está acá en Scale, que está bien perfecto, y te lo mando después para que lo veas. dale, gracias. Siempre nos soluciona algo, Pablo. El tipo hace ruido en el grupo, hace quilombo, pero después hace algo interesante. Una cosa, Nani, podés hacerlo en chapa de acero, comprar un fleje de acero y lo mandás a imprimir por láser los números. Pero tenés que estar justo saber bien dónde está la posición de los números y te queda eterno eso. Sí, 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 ahí estuve viendo, hay unos lindos, por ejemplo, en La Plata, si no sé si hay alguien de La Plata en el grupo. Hay uno muy lindo ahí en un distribuidor en la autopista y qué sé yo, que es muy bonito. Bueno, nada, estoy investigando porque, nada, me ¿Querés hacer gusta. uno? Bueno, en San Juan, en el observatorio, hay uno que es como una obra artística y es como un indígena con una espada, con una lanza, perdón, y la punta de la lanza es la que hace la sombra. Entonces, Sí, lo va vi. va haciendo Y en después hay picado. en Malargüe, bueno, hay un montón de lados. En muchos lugares hay. Sí, sí, hay Inclusive millones de formas y demás. Ujú. hay uno que es una mujer que tiene como un libro y con el dedo está pasando y el dedo es lo que hace la sombra.
del Ese número. está en Está el bueno. estaba en el ex zoológico, no sé dónde lo pusieron, si todavía está ahí o lo transportaron. Pero sí, hay varios. Después te voy a mandar porque creo que tengo algo por Dale, ahí impreso con ese tema. Así que, fenómeno. Gracias. no, de Gracias. nada. Bueno, vamos a charlar de dos temas fundamentales. Uno es un índice de astroturismo que me puse a desarrollar porque en realidad me he dado cuenta que no hay nada que tenga cierto estudio cuantitativo acerca de los emprendimientos de astroturismo. O sea, no existe ningún índice para nada de ningún tipo. Hay uno que se utiliza, pero que tiene fundamentalmente que ver con la calidad del cielo. Y lo que estamos hablando es en realidad que necesitamos es un índice que nos dé también el lugar que tenemos, si tiene, brinda, qué comodidades, o sea, un montón de variables que, que me pareció interesante analizar y evaluar. Entonces por eso les pedí en algún momento que llenaran un formulario con toda esa información. Inclusive Pablo, que como siempre hace quilombo, pero el tipo da cosas interesantes, me decía que, y es cierto lo que dice, es muy difícil evaluar emprendimientos que tienen lugares para comer o emprendimientos que tienen, que llevan a la persona al lugar y hacen como una especie de picada, si quieren. Es muy diferente, la evaluación, o sea, es difícil compatibilizar esos dos. Pero dentro de todo, entre los 15 que me mandaron la información, Ay, yo la hubo completé, no me acuerdo. ¿cómo? Yo la completé, no me acuerdo. Yo tampoco. Ahora nos picamos porque se los voy a mostrar. Bueno, Primero y fundamental. Hay una calificación de 0 a 100 y claramente no es la escuela, no es que, ay, me saqué un 5, me saqué un 6, me saqué un 7. Es simplemente un índice para indicar por dónde está el emprendimiento y cuanto más alto está, mejor es y cuanto más bajo está, más se puede mejorar. O sea, el índice lo que te da es una idea de qué te falta o dónde está flojo como para mejorar. Hay temas que no se pueden mejorar, como por ejemplo la calidad del cielo, como que está difícil mejorar, o la humedad o la cantidad de noche despejada, es como que eso no lo podés manejar, pero el resto sí. Elegí 12 variables porque a mí se me cantó que eran 12. Seguramente en una segunda etapa o tercera etapa habría que agregar más. Estaría muy bueno también agregar la satisfacción del turista. Pero es muy difícil evaluar valores porque no es que es un número, no es del Bortle, al Bortle 1, 2, 3, 5, sino cómo hago para evaluar la calidad del emprendimiento, la calidad del lugar. ¿Cómo hago para evaluar la calidad de la comida? O sea, es muy complicado realmente hacerlo, pero quedó dentro de todo una cosa bastante interesante. Ahora se los voy a mostrar. Sí, Nani, te levantaste la mano. ¿Se congeló? sí, mira, Ah, mientras hablaba, está bueno que el formulario, por ejemplo, si ya lo hiciste, si ya está. ¿Se escucha? Sí. sí, 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 sí. Está Te estamos escuchando, Nani. tengo mala, mala conexión, por eso me desconecté. Me ocurrió, por ahí estaría bueno uno genérico para todos los que estamos en la actividad, con esas variables que estás nombrando, como para que todos manejemos esa misma variable y entregarlo, e independientemente de los que trabajen más o menos, no importa, para completarlo también. Eso está bueno. Sí, 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 sí. O sea, si querés sacar el No sé, video, mejorar porque estás con muy mala señal, de lo Nani. que proponés vos. Ahí está. Capaz que ahora va a andar mejor. No, que decía Ahí. que de ese formulario que hiciste, o que, como, que completamos, no me acuerdo yo si lo completé o no, em, hacerlo, mejorarlo, digo, porque ni siquiera lo contaste cómo era, pero bueno, hacerlo ver qué variables serían interesantes para todos, y eso, una vez que esté listo, tenerlos, todos los que trabajamos en la actividad, independientemente que trabajemos más o menos,
obtenerlo para entregárselo al visitante. Y después de eso, bueno, empezar a realmente hacer una buena estadística de, qué sé yo, ciudad, intereses, edad, bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que, como te Pero digo, bueno, es medio complicado porque en realidad una persona tendría que evaluarlo, porque ahora tuvimos 15 evaluaciones de 15 personas diferentes. Y eso es no, como no, no, está que, bien, pero generar formulario en general para todos, no importa, sí, sí, sí. alguno es con cena, otro no tiene cena, pero el que tiene cena, o sea, que contesten en función de lo que se ofrece en cada una de las propuestas, pero Ujú. algo que sea igual para todos, así justamente esas variables se pueden analizar un poco mejor. Bien, está bien. No, no, no es tan mala idea. Miren, Capaz que alguna de las variables no lo cumple a alguien. ¿cómo, cómo? Capaz que ¿Cómo? alguna de esas variables alguno no la cumple, Es que Claro, como justamente, darle equilibrio. el que bueno, no pero tiene cena justamente no el, califica como cena, por El ejemplo. objetivo, el objetivo es tener un marco donde moverse. O sea, uno sabe que lo ideal sería tener una estructura como esta. Y a partir de ahí uno tiene que tratar de aproximarse. Ahora le voy a explicar en detalle lo que hice, porque esto es un invento. En realidad, esto viene de que estábamos hablando con gente que no hay ningún trabajo, ningún paper presentado como para evaluar emprendimientos. Entonces digo, bueno, me voy a poner un rato a analizar esto. Mi trabajo, o sea, mi formación es matemática, entonces como que me es relativamente fácil hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, el punto es que lo armé como paper. Esto está, las variables que fueron tomadas, porque imagínense que uno tiene que tomar variables y esas variables después hay que ponerle un peso, porque no es lo mismo la calidad del cielo que, no sé, la seguridad o la dificultad de ingreso al lugar, no tiene el mismo peso. Entonces eso se hace, hay un análisis que se puede hacer para índices compuestos, que es cómo se le va dando relevancia a uno o a otro de los valores. Y eso se llaman valores ponderados. Fíjense que las variables que utilicé son el Bortle, la estabilidad, que es el SIN, las noches aptas, que serían la cantidad de noches despejadas, la humedad, que tiene cierta relevancia, la contaminación acústica, que esto es un valor que lo agregué, pero que no le hace demasiado, porque en general son lugares súper tranquilos. Esperen que seguimos. El acceso, la dificultad de acceso que tiene el lugar donde se está haciendo, la infraestructura que tiene, la seguridad que tiene, los guías, qué tan profesionales son los guías o no, la gastronomía que tiene, qué calidad culinaria tiene, la singularidad, por ejemplo, fíjense que esto es muy difícil de evaluar la singularidad. La singularidad era en el sentido de qué tiene de especial el lugar que vos tenés. Que yo está cerca de unas ruinas, el lugar yo hago determinada cosa que es muy especial. Bueno, eso es un índice de singularidad. Y es muy difícil evaluarlo, ciertamente. O sea, parte de este trabajo es ver que es bastante difícil hacer un índice. Y después, si tiene recursos digitales, uso de realidad aumentada, realidad virtual, proyección, un telescopio con un cañón para poder proyectar. Estas son las variables que se me ocurrieron para agregarle. Cada uno tiene un valor y a partir de ahí hay que hacer que tenga un peso determinado. Fíjense que la calidad del cielo obviamente tiene un 20%, igual que la formación de los guías, es lo más importante. Pero, por ejemplo, la contaminación acústica tiene un 2% de relevancia en este índice. Entonces, estas son las variables como fueron hechas. Esto lo fui modificando y variándolo hasta encontrar que más o menos era algo que se adaptaba a la realidad de lo que uno busca en un emprendimiento. Los que analicé, puse nombres, lo lamento, iba a poner emprendimiento uno, 2, 3, 4, pero después le mando los nombres y chao. Están todos bien. De 50 lo que he visto es que si sacan de 50 para abajo es deficiente. Algo hay que hacer. Si está cerca de 50, 60, tiene mucho para mejorar. Y obviamente si está cerca de 100 está perfecto. No hay nada que decir.
Entonces, bueno, acá está toda la parte matemática, cómo se hizo el análisis, bueno, esto no importa. Esto no se los voy a mostrar porque se van a volver locos, pero fíjense que todos los emprendimientos están entre 80 y pico y 56, creo que era el que menos tenía. O sea que están todos bien, pero obviamente estos están que pueden mejorar. Lo que pude encontrar fue esto, que si tiene menos de 50 es deficiente, de 50 a 65 es un buen lugar, de 66 a 79 muy bueno, excelente o ideal. Arriba de 90 es ideal, porque realmente tiene todo. Tiene un gran cielo, tiene buenos guías, tiene buena comida, tiene buena infraestructura, seguridad, tiene todo. Entonces, en base a eso, lo que hice fue gráficos de radar, que no sé si los conocen. El gráfico de radar es este tipo de gráficos, donde va dando valores ponderados dependiendo de la variable. Por ejemplo, el borde, el cine, si está despejado, la humedad, la acústica, cada una de esas 12 variables. O sea, este radar tiene 12 palitos que salen de ahí, 12 brazos. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es uno de los emprendimientos evaluados. Fíjense que todo esto que está por acá no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque es la calidad de la noche, la estabilidad de la noche, los porcentajes nublados y la humedad. Esto no lo podemos modificar. Entonces, esto es así y punto. Fíjense que la humedad acá más o menos era medio malo en este emprendimiento, pero fíjense que la parte acústica estaba muy bien. O sea, este emprendimiento dio un valor muy alto, porque fíjense que está siempre cerca, pero acá yo veo que hay un problema. Fíjense que lo interesante de esto es que a un golpe de vista sé los problemas que tiene. Por ejemplo, sé que acá tiene un problema que es la humedad, pero esto no puedo arreglar. Pero sí veo que tiene acá en la gastronomía o que podría mejorar en recursos digitales, podría mejorar en la gastronomía, podría mejorar capaz el acceso. Entonces fíjense que es muy interesante porque hice nada, analicé dos nada más. Este era uno de los que estaba por debajo, pero está bien, es bueno, pero fíjense que esto no lo puedo tocar, pero sí puedo tener acá alguna solución con lo acústico, con el acceso, con la infraestructura que es pobre, fíjense que da muy, muy por abajo. La seguridad tal vez se podría mejorar de alguna manera, la gastronomía. Entonces, fíjense que con, insisto, un golpe de vista, puedo saber con este índice que le puse ICA, el índice de calidad astroturística, puede en un golpe de vista saber más o menos cómo está el emprendimiento. Después, bueno, obviamente vienen todos los análisis acerca de esto, la confiabilidad que tienen. Por ejemplo, el índice de Pearson es un índice de correlación. No quiero aburrirlos, pero esto quiere decir un valor cercano a uno, quiere decir que está muy relacionado el ICA con la variable. O sea, el Bortle está muy relacionado con el valor de el índice. Igual que la infraestructura, pero por ejemplo la seguridad es irrelevante con el índice, no hay relación, ni la humedad, ni la contaminación acústica, son como valores que estos de acá para abajo, recursos digitales, es medianamente irrelevante para el valor del índice, pero desde los guías para arriba sí tiene una gran relevancia en el valor del índice. Y después, bueno, son los análisis matemáticos que se hacen por una cosa así, las recomendaciones finales que se pueden hacer. Pero me gustó porque realmente parece interesante porque da como una herramienta bastante buena y rápida para saber cómo está un emprendimiento. Lorena, Claudio, tenés que certificar los emprendimientos tipo las ISO 9000. Sí, estaría bueno. Lo que pasa es que también estaríamos en colisión directa con la Fundación Starlight, que es su trabajo. Entonces, como que estoy viendo cómo hacer para que nadie se ofenda, porque acá en este mundo todos se ofenden fácil. Todos son muy sensibles. Esto se me ocurrió bien, no, esto es mío, esto es tuyo. No, no, no es, pero ya lo presenté en algunas universidades como para ver si lo evalúan y lo aprueban como para publicarlo como paper. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo, si no, vamos a lo de los objetos interestelares.
No vamos, listo. Che, Claudio, Sí, diga. em, ahí, o sea, no tengo la solución al problema que te voy a plantear, pero bueno, lo planteamos No, no, para es que agregar. está bueno porque es parte de la investigación. Claro. Algunos emprendimientos ocurren en un lugar fijo y entonces podés manejar esas variables de manera, digamos, fija, ¿no? Claro, Y modificar en ese lugar. Otros, a ver, yo soy muy itinerante. De hecho, por ejemplo, si en un lugar la noche, como muchas veces yo llevo a la gente a los lugares, porque tengo transporte, si en un lugar donde pensamos ir pinta nublado, puedo moverme 80, 90 kilómetros hacia la estepa, a un lugar despejado, donde vamos a tener un mejor cielo, pero sin infraestructura tal vez. Entonces la experiencia del cielo va a ser buena, la infraestructura va a ser pobre. claro, No sé bien cómo, por ejemplo, un emprendimiento puntual que tiene muchas ramificaciones, algunas van a ser mejores en alguna época del año, por ejemplo, nosotros en la Patagonia el verano tenemos muchas noches despejadas y en el invierno hace mucho frío, aunque el cielo sea más estable. Entonces hay un montón de variables que inciden de alguna manera que no sabría muy bien cómo evaluarlas, ¿viste? claro. Por eso decía que esto que yo hice de tirarles a ustedes la definición es como medio complicado. Lo tiene que hacer una persona porque, por lo que vos decís, qué sé yo, yo tengo que evaluar a ver qué tal es eso, qué tal la comida, qué tal un montón de cosas, o qué elijo de días despejados, cuántos días despejados son. Por lo mismo que vos decís, el tema de que, che, pero cuando, si en invierno no trabajamos, ¿importa o no importa? Entonces, Claro. hay una serie de cosas que sirvió para poner como un primer paso para una evaluación de un índice mejor todavía. Este es un primer pasito de un índice que tiene muchas falencias, como estas que vos decís. Pero bueno, ya es una base como para empezar Sí. a Sí, trabajar. porque también, a ver, yo ahora que lo estás diciendo, voy craneando, por ejemplo, yo ahora en invierno que hace demasiado frío para estar afuera, arreglo en ciertos lugares que tienen gastronomía y la experiencia de astroturismo es más con el kit de cositas que me trajo Sebastián Muso, de los planetas, el sol, todas esas cosas impresas en 3D, Claro, hablar más adentro, porque afuera hace 10 grados bajo cero. Y la gente, claro. está el telescopio, sale, pispea 20 segundos y se vuelve a meter. El cielo lo vemos poco, pero hablamos mucho de astronomía. Ese sería el astroturismo de invierno con 10 grados bajo cero. Por eso habría que ver cómo irlo armando como para que tenga, como están diciendo ustedes, todas las normativas, como para todo esto fue un primer paso para todo mal, ¿viste? De hecho, Pablo me dijo, che, pero mira, yo hago esto y no entra, y sí, tenés razón, pero ya más o menos lo tenía armado, y digo, bueno, le voy a dar forma. Por Claro, ejemplo, sí, lo sí. que dice la satisfacción del cliente tampoco lo hemos tenido en cuenta. O sea, vos tendrías que ver, che, qué tan satisfecho está el cliente, pero cómo lo evalúas también. Entonces hay que analizar también esa parte. Estaría como una variable más espectacular la consideración del cliente y debería ser la máxima, el máximo valor. Tendría que estar Hola, por encima Claudio. del Wortley, por encima de todos. Sí, Constanza, perdona. Sí, perdón, no sé cómo levantar la manito, caché. Perdón. Claro, es lo que estás diciendo vos. En realidad, justo lo último que dijiste, lo que busca un manual de calidad, las normas en sí, es la satisfacción del cliente al final, Exacto, porque no importa qué tan oscuro es tu cielo, no importa qué aparato tenés, si lo haces con telescopio, si lo haces con láser, si en realidad al final lo que se busca es eso, es medir la satisfacción del cliente y que el cliente esté conforme con lo que compró. Entonces ahí es muy importante definir lo que se vende. Bueno, es exacto. todo un trabajo, pero ya tenés un scouting hecho súper interesante, ¿no? Claro, porque Partiendo estamos de... brindando, al estar brindando un servicio, claro, o sea, estamos brindando un servicio, entonces Exacto, tal es cual un es eso, servicio. es buscar la Es, Exacto. calidad es, del cliente. Exacto. es un servicio, se define el servicio, se lo comunica, obviamente hay un cliente para todo, ¿sí?
Hay un cliente que busca un servicio 10 estrellas y hay un cliente que busca un servicio 7 estrellas. No todos van a buscar con gastronomía. La gastronomía no es excluyente para la satisfacción del cliente, siempre y cuando vos no lo hayas vendido con gastronomía. ¿Se Claro. entiende? Ahora, si vos le vendiste al cliente que le ibas a dar de comer y después le diste una empanada, y bueno, se quedó con hambre, no se va a ir contento. Claro, Entonces es importante definir cuál es el servicio y en base a eso medir o no la satisfacción del cliente y después viene la mejora continua y todo lo que te va dando un marco normativo, ¿sí? Eso es lo que exacto, hacen las normas. exacto. Esa es justamente la idea. Pero eso Medir, después lo lo vamos a primero que hay hablar. que, lo primero que hay que ver es el alcance. ¿Cuál es el alcance? Cuando uno va a certificar normas, lo primero que ve en su negocio es el alcance. Es decir, yo hago aceite de oliva, quiero, mi alcance va a ser la producción del aceite de oliva, va a ser la venta en el extranjero, voy a certificar únicamente una parte del proceso, qué sé yo, el laboratorio. Entonces, bueno, tiene toda una cuestión de forma, pero estaría fantástico. La Eh, verdad que es algo que no existe, Sí, está que no, buenísimo. que no está en Argentina y que nada, te daría, no sé, como un plus, un extra respecto a la competencia, ¿sí? exacto. Bueno, después lo vamos a hablar, Constanza, porque me interesó eso de ponerlo como normas ISO. Y ahora ¡Vamos! bajamos un poquito y vamos a ir a estas porquerías interestelares que a nadie le interesa. Ahora no, nos salimos del negocio y vamos a la astronomía pura. Que en realidad me interesó hacerlo o sea, mostrarles esto, porque últimamente hay bastante acerca de estos objetos y me parece que es un momento porque la gente pregunta, realmente hice un TikTok sobre este tema y creo que ya tiene 18 o 20 mil visualizaciones. O sea, es un tema que está interesando todo esto de las cuestiones interestelares. Entonces, van a tener clientes que les va a llamar la atención y hay que explicarles de dónde sale la cosa. Entonces, por eso quise armar esto. Primero y fundamental, bueno, ya saben que si quieren saber, preguntan, ya no tengo mucho que decirle. De hecho, le tengo que decir que se callen, loco, porque se la pasan hablando. Entonces, ¿de dónde vienen? Es el punto central. El sistema solar se formó a partir de un montón de objetos que estaban en el espacio, que era gas, rocas, silicatos, pedacitos de hierro, todo eso había sido una mezcolanza de gas que eventualmente formó, vamos a hablar específicamente del Sol, pero corresponde a todas las estrellas. Formó a nuestro Sol y formó también al sistema solar y todos los objetos que están alrededor, los cometas, los asteroides, los TNO, todo ha formado en ese momento. Lo interesante entonces es que se han formado los planetas en un disco y cuando nos vamos alejando del Sol, ese disco se va haciendo cada vez más esférico hasta que está rodeando todo el Sol con la nube de Oort de cometas. El punto es que cuando uno está mirando estos objetos, ¿qué quiere decir? Que esos objetos están girando alrededor del Sol, pero está tan lejos del Sol, tan lejos, que cualquier perturbación cercana, una estrella que pase cerca, el mismo centro de nuestra galaxia, tiene la capacidad de ir volando objetos hacia el espacio interestelar. Eso significa que el espacio interestelar, el espacio entre estrellas, está plagado de objetos pequeños, a pequeños asteroides, pequeños cometas, que viajan por el espacio y que por casualidad pueden llegar a cruzar el espacio de otra estrella. En el caso de nuestro sistema solar, son objetos que se escaparon de otras estrellas y que están pasando el sistema solar. Eso es lo que estamos empezando a detectar, estos objetos. Y para más datos, fíjense que acá estamos viendo otras estrellas. Y fíjense la imagen de ALMA, la que está de la de HL Tauri, una estrella variable joven. Fíjense que está la estrella nacida, recién nacida, y un disco alrededor, que es el plano de su sistema solar. Y estos lugares donde falta material es que ahí hay planetas.
Imagínense que esto fuera nuestro sistema solar, esto sería Mercurio, Venus y por acá la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Está comiéndose el planeta todo el anillo, está limpiando su espacio alrededor de la estrella. Esos lugares oscuros son lugares donde están creciendo planetas en este momento. Entonces, obviamente, si vemos esto, o vemos este sistema solar también, que es una estrella y estos son los planetas alrededor, esto lo vemos en todo el universo y lo vemos muy cerca, quiere decir que el intercambio de cometas y asteroides es permanente. Esto es una nueva confirmación de que sí tiene que haber objetos interestelares, que no es una casualidad, sino que realmente tiene que haber muchos. Ahora, ¿cómo sabemos que el bicho del que estamos hablando es interestelar? Lo fundamental es el movimiento que tiene. Si va a una velocidad relativamente baja respecto de su distancia, como por ejemplo la Tierra que está a 150 millones de kilómetros y va a 30 kilómetros por segundo, es más o menos la proporción para que vaya a una órbita casi circular. Por eso, el caso de un círculo, una circunferencia, es un caso idealizado de una órbita elíptica, en el cual hay un valor que se llama excentricidad. La excentricidad es qué tan achatada está la órbita. Fíjense que en el caso de un círculo, el Sol teóricamente estaría justo en el medio. Pero cuando la elipse se va estirando, se forman dos puntos que se llaman focos, que son de los mismos focos que estuvo hablando Kepler hace mucho tiempo, que son los puntos más importantes de una elipse. Entonces, el foco en este caso, en una elipse tan estirada como esta, uno estaría por acá, siempre están en el eje mayor, y una estaría por acá y otra por acá. Cuanto más se va achatando la órbita, se van separando cada vez más los nodos, esos puntos. Entonces, esos puntos centrales, esos focos, no nodos, perdón, esos focos, son los que mandan la forma que tiene la elipse. Llega un momento que si la elipse se estira demasiado, se rompe. ¿Y cómo se rompe? Se hace una parábola. Y si va mucho más allá de la rotura, es una hipérbola, o sea, es tan rápida la velocidad que tiene que ya no está. Lo interesante es que desde acá, elipse, círculo, la órbita es cerrada y vuelve. Parábola e hipérbola es abierta y no vuelve más. Esto ya nos da una idea de, a ver, che, si está viniendo tan rápido, quiere decir que está viniendo desde fuera del sistema solar y nos está cruzando por casualidad, no es algo que pertenezca a nuestro Sol. Lo tomó prestado por un ratito. Repito, si tienen consultas, bien, acá lo tienen como diagramita desde arriba que me parece que puede llegar a ser más claro. Un círculo tiene excentricidad 0,0. Esta es 0,7. Ya 1 es una órbita parabólica y esto es 1,3. Fíjense que se va abriendo y abriendo cada vez más. Físicamente es como que viene tan rápido que el Sol no lo puede frenar. Entonces el tipo viene por acá y dice, sí, voy demasiado rápido y se va de nuevo, pero una órbita abierta. Cuanto más rápido, más abierta es la órbita que está teniendo. Fíjense que el cometa que más excentricidad tenía descubierto hasta 2017, el cometa Bowen. Fernando creo que tiene una pregunta. Sí, me parece que me estaba adelantando lo que estabas comentando ahora, porque hay cometas que no vuelven, entonces esos serían interestelares. O, No, en realidad tiene que tener un valor bastante por encima de uno para confirmar que es interestelar, porque puede llegar a ser que está viendo desde la nube, desde el extremo de la nube verde, está cayendo hacia el Sol. Llega cerca, tiene una pequeña perturbación y un cometa que venía con una excentricidad de 0,999 se hace 1,2 pero ajá. pertenecía al Sol. Entonces, para confirmar que es un objeto interestelar, tiene que estar muy por encima de uno, para que sea realmente decir, no, esto no hay manera de que venga con esta velocidad y que haya pertenecido alguna vez al Sol.
Eso es una buena pregunta porque esto de los valores es sumamente importante. No sé si está claro. Perfecto, gracias. Bien. Fíjense que el cometa que más excentricidad tenía, 1,058. Esto no se puede decir que es interestelar. No se puede porque está muy, muy ahí de parabólico, apenitas. Entonces es un cometa que ni siquiera se lo consideraba, fíjense, del año 1980. Es un cometa normal con una órbita muy estirada. Ahora bien, le voy a cambiar un poquito el tema que son las nominaciones, cómo se los nombra a los cometas. Los cometas se les agrega una letra I para señalar que son interestelares. Por ejemplo, el primero que se descubrió en 2017, 1I Oumuamua. El segundo, 2I Borisov. Y el que se descubrió ahora es 3I Atlas. Más allá de que ha tenido un nombre feísimo, ahora la nominación que tiene es esa. Las estadísticas, porque obviamente uno viendo cómo es la nube de Oort, cuál es la probabilidad de pérdidas de cometas del Sol y de otras estrellas, considerándolas similares, podés calcular estadísticamente cuántos objetos deberían estar cruzando el sistema solar en este momento. Y se estima, fíjense, el primer renglón, se estima que debe haber dentro de la órbita de Neptuno, o sea, la parte central del sistema solar, unos 10.000 objetos interestelares de más de 100 metros. Pero ¿cuál es el tema? Que son muy pequeños en general. Y como son muy pequeños, son muy difíciles de detectar. Por eso se empezaron a ver hace pocos años. Esto es algo que está siempre por ahí dando vueltas. Pero en el mismo Oumuamua no es muy grande tampoco. Entonces por eso fue difícil de detectarlo. Y están dentro de esta zona de posible descubrimiento 10 años. Ahora con los telescopios gigantes que hay como el Vera Rubin, seguramente la tasa de descubrimiento se va a multiplicar bastante. Bueno, y acá un dato de un paper que entre el 90 y el 99% de los cometas de la nube se pierden, o sea que la cantidad que hay en el espacio interestelar es muy alta. Ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Oumuamua, que se los leo porque es una parte histórica, fue descubierto en 2017 con el Pan-STARRS, el famoso telescopio Pan-STARRS 1, que es un telescopio que está específicamente buscando objetos en movimiento para descubrir fundamentalmente NEOs, asteroides cercanos a la Tierra. Fíjense que al principio se pensaba que era un cometa por la velocidad que llevaba. En general los asteroides tienen órbitas más o menos circulares. En cambio los cometas tienen órbitas más o menos estiradas. Por eso cuando se detecta algo que ve una órbita muy estirada, que eso se va viendo cómo se mueve y en base a eso se puede calcular cuál es el recorrido real que está haciendo. Y primero se pensó que era un cometa, ven que se le puso C 2017-1, pero después, como no tenía actividad, no se veía que tenía una coma, cola y todo lo demás, se lo reclasificó como asteroide A 2017-U1 una semana después. Magnitud 20, o sea, un objeto pobretón para los estándares de brillo normal. Esto es medianamente inalcanzable para un aficionado. Bien, vamos a seguir un poquito. Ese es el recorrido que hizo Oumuamua. Y fíjense, excentricidad 1,2. Una excentricidad que ya está dentro de, está muy separado de 1. Entonces ya estamos tranquilos que es una excentricidad importante como para considerar que es un objeto interestelar. Oumuamua tuvo un tema, es muy interesante la historia de Oumuamua, dice Brian, sí señor. Ahora vamos a hablar un poquito de Oumuamua. Acá lo tenemos. Fíjense que va tan rápido, muy, muy rápido, que hace 100 años estaba a casi 560 unidades astronómicas. O sea, estaba súper lejos del Sol hace 100 años. Viajando a 26 kilómetros por segundo. A esa distancia ya te dice, esto no pertenece al Sol. Va demasiado rápido. Ese es el secreto
de saber si un objeto es interestelar o no. Es demasiado rápido y por lo tanto el Sol no lo puede retener gravitacionalmente, por lo tanto no pertenece al Sol. De hecho, inclusive sucede con estrellas. Hay estrellas que se ven en la galaxia y van a velocidades que sabes que no puede pertenecer a la Vía Láctea porque va demasiado rápido para la gravedad que tiene nuestra galaxia. Entonces, esto es bastante normal, pero bueno, ahora vamos a concentrarnos en el tema del sistema solar. Fíjense lo que es una miseria espantosa, un muamua, muy, muy, muy chiquito, pero en base, ay, yo me olvidé de agregar un gráfico, bueno, no importa. El origen de Oumuamua, porque obviamente si yo sé cómo está pasando y a dónde se va, puedo ir para atrás y ver de dónde vino. Vino de la cercanía de la estrella Vega, que es una estrella relativamente cercana. Es una estrella que está a 50 años luz. Entonces, pues tal vez vino de Vega, no se sabe. Es posible que sea de esa manera. Y acá empezamos con los problemas de Oumuamua. Primero tiene un color rojizo, que eso es normal. O sea, los objetos que están en el espacio muy lejos del Sol suelen tener un color rojizo. Fíjense, Plutón, por ejemplo, gran parte de su superficie es un color rojizo porque el ataque permanente de la radiación cósmica estelar lo que hace es ir enrojeciendo, oscureciendo y enrojeciendo al hielo y al material que tiene. Entonces, no es raro que tenga un color rojizo. Rojizo. Mide más o menos 150 metros, o sea, es por una piedra. Realmente muy pequeño, milagro haberlo detectado. Realmente muy, muy difícil la detección. Y, bueno, esto lamentablemente dejé esto y no le puse la imagen. Entonces se lo voy a explicar con esto. Imagínense que el control remoto, es el asteroide. Si ustedes son la Tierra y están haciendo la observación, el asteroide va a reflejar desde el Sol una determinada cantidad de luz. De hecho, ustedes lo están viendo porque está reflejando la luz de esta lámpara, Sol, entre comillas. Entonces, si ustedes esta forma no la ven, vieron que el asteroide se ve como un puntito nada más. Pero ese puntito da mucha información, porque si el asteroide está así y está rotando y después se pone así, acá va a ser mucho más brillante y acá va a ser mucho más débil. Entonces hace una curva de brillo de luz que me permite saber la forma que tiene. Entonces, eso es una herramienta fundamental, ver cómo va cambiando de brillo en el tiempo, lo que se llama seguir la curva de luz. Y la curva de luz me permite inferir la forma que tiene, no tanto el tamaño, que eso es un poco más difícil, pero con gran calidad muchas veces la forma que tiene el objeto. Entonces, ahora vamos al problema de Oumuamua. A Oumuamua le ha sucedido algo, que es que cuando se lo descubrió después del perihelio. O sea que el objeto estuvo cruzando el sistema solar, era tan chiquito que no se vio, no lo vimos, y después de que pasó por la mínima distancia del Sol y se estaba alejando, ahí se lo detectó. Porque pasó cerca de la Tierra, a 30 millones de kilómetros, si no me falla la memoria, entonces eso hizo que estuviera más o menos brillante como para poder observarlo. Entonces, ¿cuál es el problema que tuvo? Es que ha sufrido una aceleración mientras estaba alejando del Sol, que si fuera un cometa no habría ningún problema, porque el cometa como el Curie, fíjense que el Sol lo está iluminando, es un chorro de gas, y ese chorro de gas lo puede impulsar porque es muy pequeño. Entonces, funcionan como retrocohete. Pero en el caso de Oumuamua no se observó en ningún momento este fenómeno. Entonces, fíjense, acá está bien, bien la cosa. Cómo venía Oumuamua, pasó por el perihelio, se alejó y por acá más o menos se lo detectó. Y se empezó a alejar. Se hizo el cálculo y si hablamos solamente de la gravedad tendría que estar acá, pero el bicho estaba acá. O sea, se aceleró mientras se estaba alejando, lo cual no puede suceder en un objeto como un asteroide.
Un asteroide no puede acelerarse porque para acelerarse necesita algún tipo de impulso, no lo va a hacer porque sí. Este es el gran problema con Oumuamua. Y el siguiente problema es este hombre, Avi Love, que todos lo aman y yo a veces me da un poco de cosa porque él dijo que podría llegar a ser una nave interestelar que hizo una aceleración. ¿Con base a qué? Con base a nada. Con base a nada. ¿Qué hizo? Ustedes saben que la luz del sol, de la misma manera que impulsa al gas y el polvillo de un cometa, eso pasa, está la luz del sol y la energía del sol, lo que se llama el viento solar, impulsa el gas y el polvillo, lo arrastra. Eso se llama presión de radiación. La presión de radiación es la que hace que, por ejemplo, se quieren diseñar naves espaciales que tengan como una vela que con la presión de radiación las puede impulsar para moverse en el espacio. Avi Love, ¿qué hizo? Presentó en un paper del 2018 este trabajo diciendo, mira, si Oumuamua, teniendo 150 metros de tamaño y considerando que la energía del Sol fue la que lo impulsó, entonces Oumuamua debería ser hueco. ¿Por qué? Porque si es una roca de 100 metros, la energía del Sol no lo va a poder empujar tanto. Entonces, calculó qué masa debería tener para que lo hubiera podido empujar. Y eso daba que Oumuamua debería ser hueco. Pero esto era una ciencia ficción diciendo, bueno, mira, a mí se me ocurrió esta cosa delirante y me encantó y lo publiqué en un paper y me lo publicaron. Y como soy de Harvard, me lo publicaron. El tema es que a partir de ahí eh, este hombre, Avi, se hizo completamente famoso a nivel mundial, juntando plata, haciendo un montón de cosas que como investigador de Harvard no lo podría haber hecho. Y ahora, cada vez que publica algo, es como que siempre tira la cosa de a ver si encontramos algún material que sea artificial, a ver si encontramos un objeto artificial. Y la realidad es que lo único que apoya la idea de que Oumuamua sea artificial es esta aceleración que podría tranquilamente haber sido un gas que no lo detectamos, que fue previo a la observación. Hay muchas explicaciones posibles que hacen que la explicación artificial es como medio tirada de los pelos. Entonces, ¿cuál es lo bueno, lo positivo que tiene? Es que puede explicar el movimiento anómalo. Y en contra es que es una idea súper loca que está rayando en la ciencia ficción, porque hay otras cosas que pueden llegar a, a explicarlo. Este libro que les pongo acá, que si lo pueden leer, léanlo porque es muy buena historia de ciencia ficción, cita con Rama, que inclusive tiene una segunda o tercera parte, no me acuerdo, porque solamente leí este. Es una historia parecida a lo que sucedió. Los astrónomos estaban así observando, encuentran un objeto que se mueve en una órbita hiperbólica y se dan cuenta ahí sí, abiertamente, que es una nave extraterrestre. Y lo interesante es que van a verla, bueno, léanlo, no se los voy a adelantar, pero además de todo, uy, mirá, no serás como Rama, no será la cita con este objeto. Otras opciones que puede haber es que el objeto es interestelar. Es la primera vez que pasa y si en ningún momento pasó cerca de otra estrella, que es lo más probable, está conservando todo el material fresco, fresquísimo, que al pasar por el Sol se tiene que haber desprendido de todo eso y eso puede haber producido una aceleración. Y después esto que es muy interesante, un astrónomo, Sergei Machenko, en 2019 analizó la curva de luz con una
un análisis mucho más profundo de la curva de luz y en vez de serlo más probable que sea así como un cigarro, lo más probable es que sea como una pizza, si quieren. Así que interesante también la forma. Fíjense esto, si es un cigarro, la probabilidad es del 16% en base a los datos. En cambio, si es un disco de 110% de por 20, la probabilidad de que sea así es del 91%. O sea que es mucho más probable que realmente sea así, o muamua, no tanto como un cigarro. Y después otros Ahora, modelos que puede ser hielo de nitrógeno, hielo de... Hay montones de explicaciones adicionales. Y lo interesante es que si fuera de realmente hielo de nitrógeno o hielo de hidrógeno, que estaría puro y al pasar por el sol se habría perdido casi todo. Y lo que queda es el pedacito que es ahora Oumuamua. Y por eso capaz que es un pedacito nada más de un objeto mucho mayor de una forma más o menos esférica. Estos son hipótesis tan plausibles como que es una nave extraterrestre, ¿eh? No, no hay nada para decirlo, pero a mí me resulta más simpática esta que irnos a una nave extraterrestre. Claudio, Sí, diga, Roberto, ¿cómo estás? Una pregunta, sí. vos decís presión solar, ¿es por temperatura del sol o por viento solar? Es una mezcla de cosas, pero en realidad lo que estamos hablando es la temperatura del sol. La luz produce presión. Más allá de Mm, las partículas, la luz produce presión. Lo que pasa es que en el caso del Sol, que tiene nada más que 6000 Kelvin, la presión que hace es bastante baja, pero hay estrellas que tienen una temperatura tan elevada que la presión es enorme al nivel de que puede llegar a deshacer la estrella, o sea, destruye la estrella. De hecho, no hay estrella de más de 100 masas solares porque la presión de radiación es tan alta que la estrella se destruye. Ese es uno de los motivos por los cuales no existen estrellas extremadamente masivas. Porque ya cuando la temperatura supera los 50.000, 60.000 Kelvin, la presión de radiación es enorme porque depende, bueno, sí, se lo voy a decir, depende de la cuarta potencia de la temperatura. O sea que si yo subo 10 veces la temperatura, 10.000 veces sube la presión de radiación. Entonces, esto es tan fuerte que hace que una estrella supercaliente se destruya. Y el Sol tiene la capacidad de empujar, no muy grande, pero la tiene. Y por eso justamente están los cálculos de Love para, para explicar qué masa debería tener para que el Sol hubiera podido impulsarla como lo hizo, esa diferencia de 100.000 kilómetros. correcto, ¿Joya? Ahora vamos perfecto. al segundo objeto interestelar, 2I Borisov. Borisov es un astrónomo aficionado con un telescopio de 65 centímetros de diámetro, o sea que tan aficionado no es, porque es un pedazo de telescopio, y descubrió este querido cometa Borisov. Acá lo tienen en el recorrido, y fíjense que cada vez son más chatas las órbitas, porque la excentricidad que tiene es 3.5. 3.5 es claramente interestelar. Si el anterior era interestelar, imagínense 3 veces más, es muchísimo más interestelar todavía. Noten que realmente va tan rápido, tan rápido, que casi así, no les digo una línea recta, pero la curva muy abierta para estar ahí alrededor del Sol. La composición química, de nuevo, es un objeto que es jovencito, o mejor dicho, no jovencito, sino que está pristino, está puro. Salió de alguna nube de Oort de otra estrella y empezó a viajar y se cruzó con nuestro Sol. Esperen que estoy mirando. Tenés que explicar esto de la presión hidrostática de esta Karina. Que, no sé. Bueno, sí, tiene que ver con la presión justamente con una estrella como esta Carina, que es supermasiva, pero que por suerte son un par de estrellas. Entonces eso simplifica la explicación. Pero bueno, ahora sigamos con Borisov. Entonces, Borisov tiene hielo prístino, hielo puro del origen. Entonces, cuando se empezó a acercar al Sol y empezó a emitir gases y se le hicieron análisis de luz, análisis espectroscópico, dio que tenía, por ejemplo, muchísimo monóxido de carbono.
que el monóxido de carbono no es común en los cometas que tenemos en el sistema solar, que han pasado varias veces. Es muy raro que tengan eso. Entonces, fíjense esto lo copié del paper. Debido a la abundancia de hielo de monóxido de carbono que sobrevivió tan cerca del Sol, creemos que el cometa proviene de un lugar frío y de un disco de escombros muy diferente alrededor de una estrella, repito, fría que el nuestro. O sea que el objeto debe venir de una estrella fría porque conservó sus gases muy volátiles. Y hay un paper de hace unos años que dicen que tuvo un encuentro cercano, 14.000 unidades astronómicas no es nada, es prácticamente un cuarto, un quinto de año luz, es realmente una distancia muy, muy corta, que Borisov pasó cerca de la estrella Ross 573, que hoy está a 70 años luz. Y esto ocurrió hace 900.000 años, o sea que se agarran los movimientos de las estrellas y se simula en base a gravedad para atrás. Y se vio que el cometa estaba pasando muy cerca de esa estrella, o sea que es posible que el origen de este cometa Borisov sea la estrella Ross 573 porque pasó sumamente cerca y es una estrella enana fría que corresponde con la composición que tiene el cometa. Pero como siempre, esto, si nos ponemos en exigentes desde el punto de vista científico, no podemos afirmar nada. Pero es interesante, es una posibilidad. Y finalmente el chico que nos tiene ahora a mal traer, el tercer objeto interestelar 3I Atlas. ¿Cómo se llama realmente? A11PL3Z 3I Atlas o C2025N1. Los tres nombres son correctos. Como para confundir, los tres nombres son correctos. ¿Por qué? Porque el primer nombre es el de descubrimiento. Se lo descubre y no sabes qué, ni por qué, ni dónde. Simplemente se descubrió un asteroide nuevo y tiene ese nombre. A partir de ahí se ve el recorrido que hace y se ve que es un objeto interestelar. Entonces le pone 3I y Atlas es un nombre inventado porque justamente se descubrió con el sistema de telescopios Atlas. Por eso se le puso 3I Atlas. Y como está mostrando comportamiento de cometa, tiene una pequeña coma y una pequeña cola, se lo clasifica también como cometa C2025N1. O sea que los tres nombres están para el mismo objeto. Depende entonces, como ven, de las circunstancias. Fue descubierto ahora, el 1 de julio, con un telescopio de 50 centímetros de diámetro F2. Fíjense que están haciendo descubrimientos telescopios relativamente pequeños. 50 centímetros es un juguete para el ámbito profesional. Y ahí tienen, ves la imagen, que es una lágrima, es una cosa, un puntito miserable. Y esto como fue, apenas se descubrió, ya tenía el nombre inicial. Acá tienen otra foto, que fíjense que lo que se hace es para fotografiarlo. Noten que estos trazos son las estrellas. ¿Qué se hace? Hace que el telescopio guíe sobre el objeto. O sea, un telescopio profesional puede guiar sobre una estrella, o sea, por un sensor, o podés hacer que haga el cálculo los motores para que guíe en determinada velocidad en el cielo. Le pusieron la velocidad del objeto de Atlas y entonces sale centrado porque está siguiéndolo y las estrellas salen como trazos. Toda esta mugre que está acá es ruido. Todo esto no existe. Estos puntitos son fallas de sensores. Eso no es nada. Pero lo importante es el bichito este. Acá tiene, no encontré un GIF, así que se van a tener. Uy, ¿quién? Disculpen. Disculpen, pero estoy dando el curso. No sé por qué es como que se obsesionan en llamarme por teléfono cuando estoy dando el curso. Bueno, entonces, fíjense, no encontré un GIF, insisto, pero sí tengo el recorrido. Fíjense que es completamente abierta la órbita. Noten que tiene excentricidad 6,1. O sea, este objeto, sí, de nuevo es súper interestelar y es el más de mayor excentricidad descubierto hasta el momento.
Fíjense que esto es la posición el 2 de julio. O sea, acá se lo encontró. Fíjense que apenitas pasando Júpiter. ¿Por qué se lo descubrió? Porque es un objeto bastante grande, tiene casi 20 kilómetros. Como 20 kilómetros, imagínense los anteriores, estamos hablando de objetos de 100 metros, o el Borisov que no les dije, es un núcleo bastante pequeño, no mide 1 kilómetro. Esto mide 20 kilómetros. Y noten que va a pasar muy, muy cerca del planeta Marte, muy cerquita, que de hecho ya estaban haciendo cálculos para tratar de fotografiarlo con algunos de los telescopios que hay justamente en Marte. Algunas de las naves que están en Marte tienen un telescopio y lamentablemente no llega. No llega, ¿saben por qué? ¿A alguno se le ocurre por qué no llega? ¿Quieren hablar? No ¿Por se qué no llega a anima. dónde? ¿Por qué no se puede ver? Si está tan cerca con los telescopios, no se puede ver. Tan Por, cerca, por la vos decís, velocidad. con los telescopios de Marte, sí, por la velocidad a la que va. En realidad, no. Y ustedes saben la respuesta, pero no se dan cuenta en el dibujo. Noten por dónde está pasando. Ah, pasa frente al Sol. Exactamente. Está iluminado del otro lado, entonces estás viendo la parte de noche entonces no lo ves. Y si no, es de día. Entonces, no dan las circunstancias para poder verlo desde Marte, lamentablemente. Muy bien, Pablito. Excelente. Bueno, que lo Acá vean tiene... desde Mercurio. Desde Mercurio no va a ¿Cómo? andar. Que lo vean desde Mercurio. Desde Mercurio no hay problema. Claro, mejor desde acá, más fácil. Eh, Acá tienen algunas fotos posteriores, pero ahora tomado con telescopio en serio, 3,60 m de diámetro, y fíjense que ya empieza a mostrar como una pequeña cola. Este es el descubrimiento de, yo sé que es difícil de ver, pero ven que, por ejemplo, esta que es igual de brillante prácticamente que el núcleo de este, fíjense que de este lado no tiene brillo y acá hay mucho brillo. Acá hay un esbozo de cola de cometa. Y acá tienen sacada con un telescopio de 2 metros, con otra tecnología, y fíjense que se ve cómo está estirado, mide 22.000 por 25.000 kilómetros, y el estirado corresponde con la posición del Sol, que el Sol es el que está formando la cola. O sea que tiene una pequeña cola y una pequeña coma. Es un cometa. Y esta foto la agregué porque me gustó, porque está tomado con un telescopio aficionado de 30 centímetros. El 4, el 4 de julio. Tiene 2 horas 20 de exposición. ¿Y qué es? Fue siguiendo al asteroide. O sea, la idea es que el telescopio fue siguiendo el asteroide y todo lo que se ve rayado para arriba, de arriba para abajo, son estrellas. En todo el momento que estuvo observando, fue sacando fotos, entonces fue corrigiendo hasta que, imagínense que estás fotografiando un 30 centímetros, fotografiando un objeto de magnitud 18, 19, hay que darle bastante, bastante duro. Y esto yo lo publiqué, se los compartí en nuestro blog, que son las coordenadas. Pero fíjense que esto es noviembre de este año, acá están las coordenadas, y fíjense que esta es la magnitud, va a tener magnitud 10. O sea, magnitud 10 significa que se ve con un telescopio pequeño. Telescopio de 10 centímetros ya lo puede mostrar como una estrella, por supuesto, en la constelación de Virgo. Si van a mirar la tabla esta, que está mucho más completa hasta creo que fin de año, fíjense que por acá decís, uy, mira, tiene magnitud 10, sí, pero este es el ángulo con el Sol, esta es la elongación, fíjense, está muy cerquita del Sol. Pero después, si vamos a ver ya a partir del 15 de noviembre, está bastante lejos del Sol y sigue con magnitud 10. O sea que va a ser un objeto, estas magnitudes son hay que tener mucho cuidado porque esto es un cálculo nada más. He visto otra predicción que dice que va a tener magnitud 12, pero igual todavía está
dentro de lo que normalmente un aficionado podría tener sin demasiado problema. Así que va a ser un lindo objeto para tratar de fotografiar y único, porque una vez se lo fotografió y nunca más. Va a ser un objeto histórico porque nunca más se lo va a volver a registrar. Ahí está, eso era todo. Bueno, ahora sí, dudas, comentarios y si no, cerramos. Nada. Bueno, Excelente, como bueno, siempre. Capo, bueno, usted, doctor, Ya, digo, profesor. todo gracias, Nani. entendido, ninguna duda. Después te paso el billete. Este, pero bueno, estas son datos importantes para que ustedes sepan, como les dije, les van a hacer preguntas, están con público, les van a hacer preguntas y no va a ser el último que se va a descubrir. Ahora con el Vera Rubin se van a descubrir unos cuantos más y siempre va a estar ahí en la historia de información importante para que ustedes sepan y puedan ir armando para comentarles bien a los turistas o clientes o alumnos o lo que sea que tengan que le quieran explicar. Así que bueno. Quedó, quedó para aclarar un poco lo que es el tránsito, los eclipses, creo que en el Ah, grupo, viste, cierto, cierto. estaban en esa discusión, viste, Bueno, mejor que lo aclaré. ya tendría que venir así quilombo José Luis con el tema de los eclipses. Claro, vamos a hacer quilombo en el grupo, dale. Es un tema de Dante, que es como que estuvo choqueado con el tema ese de la discusión, pero bueno, está bueno porque ese choqueo que le hizo, que lo sacaron de un grupo y lo demás, lo habilitó a seguir adelante y seguir investigando. Lamentablemente en astronomía hay temas que no tienen una definición exacta. Es como que me digas, che, ¿cuál es el tamaño de los asteroides? ¿Un metro para arriba o 10 metros para arriba? No hay una definición final. No existe una definición final. En algunos lugares súper reconocidos te dice un metro para arriba y en otros te dice 10 metros para arriba. ¿Están equivocados? Es irrelevante. Realmente es irrelevante para esto. Entonces, que sea un eclipse o un tránsito es algo muy relativo. Yo particularmente en mi cabeza, pero por mi propia definición, no es que esté escrita en ninguna parte. Para mí, tránsito es cuando es de un planeta a otro. Entonces, por ejemplo, Mercurio, cuando pasa por delante del Sol, es un tránsito. Venus es un tránsito. Estoy en Saturno y veo la Tierra, es un tránsito de la Tierra. Ahora, si son el mismo objeto con su luna, yo lo considero eclipses. No hay ningún motivo para hacerlo, dejar de hacerlo. Pero me parece que es lo más sencillo porque eventualmente cuando haya alguien viviendo en Marte o en la Luna, van a haber eclipses. Ellos van a decir esto es un eclipse tal o cual, más allá de las definiciones que cada uno quiera dar. El uso va a ser el que le va a poner el nombre y el uso va a ser es un eclipse. Entonces yo estoy en la luna y veo la Tierra tapando al Sol y veo un eclipse. Y vos decís, pero esto no es un eclipse, es un eclipse de luna. No importa, pero es un eclipse de Sol porque yo lo estoy viendo desde mi lugar. Entonces es parte de la definición, también tiene que ver con el observador. El observador es parte de lo que está sucediendo porque acá es cuando podemos empezar a guitarrear y podemos estar discutiendo hasta el día del juicio final. Pero estas son las discusiones que a mí me ponen de mal humor porque no conducen a absolutamente nada. Si vos decís, no, para mí es un tránsito, ok, para mí es un eclipse, ok, no, es irrelevante. Porque yo estoy viendo un eclipse en Júpiter. O lo que va a pasar, que empezó todo esto por el tema de Saturno y Titán. ¿Qué estás viendo? Estás viendo un eclipse de sol desde afuera, desde otro lugar. ¿Qué es un eclipse? Porque si vos estás ahí en la sombra, vas a ver al sol tapándose por Titán. Entonces es un eclipse de sol, y es un eclipse total de sol porque lo cubre completamente. Entonces, repito, es como una discusión medio inútil, onda, si cae un árbol y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Son esas discusiones filosóficas que para mí no tienen valor ni sentido. Entonces, esta es mi opinión, no está escrito en ningún libro, en ninguna parte, es mi opinión. Yo considero tránsito cuando es de un planeta a otro. Cuando es planeta y su luna
es un tránsito, perdón, un eclipse. Un eclipse de luna o un eclipse de sol. Nada más, no le busquemos más locura. No sé si alguno quiere opinar. Te quiero hacer una consulta. ¿Viste, Claudio, que las lunas de los planetas, digamos, exteriores, ¿no? De Júpiter, Saturno, ¿no? Sí, Digamos, saquemos Marte, que son muy chiquitas. sí. Pero puede haber eclipses parciales, no, imposible. No, se puede ver eclipse parcial. Complicado. De hecho, si a ustedes les interesa, hay un programa, no, pero es muy complicado, que se llama Occult, se escribe, que calcula ocultación. Y vos decís, quiero ver los fenómenos, se llaman fenómenos mutuos, por ejemplo, cuando produce una luna contra la otra. ¿Y eso qué? ¿No es un eclipse? Cuando una luna proyecta su sombra sobre la otra luna, ¿no es un eclipse? Son dos lunas. Sí, Entonces, es como que estamos complicados con las definiciones. Son eclipses, se los considera eclipses. Y si vos tenés un telescopio, aunque sea pequeño, y empezás a mirar la luna o la vas filmando, se ve como una de las lunas se va apagando y después se vuelve a prender. ¿Por qué? Porque la sombra de la otra le pasó por adelante. Se llaman fenómenos mutuos. Busquen los fenómenos mutuos. Son eclipses de lunas con lunas. Después, hay eclipses y hay eclipses de luna que son, se los llama a veces tránsito en Júpiter, pero son cuestiones de uso. Pero en el fondo son eclipses. Opiniones no tienen ganas de pelear, ya se cansaron. Paso. Sí, no, ya fue bastante complicada la discusión. Miren, les muestro esto y cerramos. Igual estamos ahí, estamos en una hora, así que no. Estoy abriendo el Stellarium para mostrarles algo, porque realmente es parte de todo esto, es importante. Vamos a buscar, esperen que les comparto la ventana. ¿Dónde estoy? Uy, me fui a cualquier lado. Esperen un cachito. Les voy a compartir mi Stellarium. Ahí va. Ahí estamos en el estelario. Voy a buscar a Júpiter. Vamos a buscar a Júpiter. Está bajo el horizonte, pero como a mí no me detiene nada, no me interesa. Vamos, está ahí muy cerca del Sol, pero no importa. Entonces yo estoy acá. Voy a ponerlo ecuatorial para que sea más simpático. Si hago evolucionar el tiempo, las lunas se van a ir moviendo claramente. Pero fíjense, a ver, vamos a ir un poquito más rápido. Ahí. Vamos a ir más despacio ahora. Debería, no me acuerdo si, no sé si, creo que va a pasar por atrás y va a producir un eclipse. No sé si de este lado o de este lado. Pues imagínense que lo estamos viendo juntos, así que no hay mucha opción. Ahí está. ¿Vieron lo que pasó? Se fue. Se fue. Antes. ¿Por qué? Porque es un eclipse de luna. Entonces las lunas a veces desaparecen antes de estar en contacto con el planeta. ¿Ven? Fíjense que me voy a ir acá. La voy a poner en el centro y la voy a ampliar a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ven cómo está entrando la sombra del planeta? ¿Esto no es un eclipse de luna? Ah, sí, copado. Sí, la- Entonces, son eclipses. Y muy bien. también pasa lo contrario. A ver si nos vamos rápido para el otro lado. Ahí se va para un lado de Júpiter. O capaz que cambiamos a Io, que es más rápido. Va a tardar menos Io en hacer lo que yo quiero. Entonces me pongo acá, lo pongo en el centro y me voy moviendo con Io, que va más rápido. Vuelve más rápido. Ahí está. ¿Eso no es un eclipse? Está la luna Claro. y está la sombra de la luna por encima. Esto es un eclipse. Entonces, algún eso, ¿viste? realmente, Visto desde la no- Tierra, ¿no? esto es visto desde la Tierra, pero yo me puedo Sí, parar en sí, Io sí, y sí, lo sí. miro, lo Está bien. miro desde ahí.
O sea, no, realmente es una discusión inútil. Fíjense que en cualquier momento va a empezar Calixto. Voy a ir a Júpiter para que vean. En cualquier momento Calixto va a empezar su eclipse. Perdí la discusión. ¿Cuál era? Bueno, no importa. Este que está acá. O capaz que no, porque el ángulo no da. Ahí está. ¿Ven ahí abajo? Sí. Ahí. Entonces eso es un eclipse. Y esto sí es un tránsito. Está transitando el disco por encima. Pero el otro es un eclipse. Tal vez habría que verlo por ese lado también. Bueno, pero les quería mostrar el Stellarium que más claro que el Stellarium imposible. En realidad, ahora que lo estoy viendo, cuando el disco de la Luna pasa por arriba del planeta, que prácticamente se pierde, se llama tránsito. Lo otro es un eclipse. Entonces puede Está ser bien, también una definición interesante esa. sí, bien aclarado eso. Bueno. Bueno, chicos, pará, voy a dejar de grabar. Nos vemos, que estén bien.